Bueno, entonces vamos a hablar esta noche con base en un estudio que he venido haciendo. Es que incluso con la capacitación con la que estuvimos hoy, yo le daba gracias al Señor. Le decía yo de verdad que cuando en la iglesia tenemos momentos de implementación y de capacitación, qué tan bueno es poder utilizar eso para servir de apoyo a otros, ¿no? La experiencia muchas veces es de aprender algo y con eso tener ya casi que la herramienta para darle al otro creyente el sermonzazo, el bibliazo y todo ese tipo de cosas, pero no. Y con base en lo que hemos venido hablando, hoy quise llamar este tema Camino de Ganador. Y hemos estado viendo junto con mi esposa un programa que tiene que ver con preparación de alimentos, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta ver, pero no soy muy emocionado cuando mi esposa me dice, ay, preparé tal comidita, y yo, ay, no, qué pereza, no me gusta mucho meterme a la cocina, sin embargo, lo hago, ¿no? Y entonces, como el programa es de competencia, nosotros a veces hablamos en términos como de fulano de tal, por ser, digamos, deportista innato, tiene un carácter que siempre va a procurar ganar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo es esa característica de ser ganador y quiero que comencemos leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 16. Dice la Biblia que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay unos detalles interesantes y es que estuve estudiando y le preguntaba yo a mi esposa un poquito porque ella es mejor en ubicación geográfica que yo. Y es que el detalle de que Jesucristo haya ido a a la región de Cesarea de Filipo en ese momento, encontramos una información interesante y es que en ese instante histórico en el cual Jesucristo se desplaza allá, esa zona estaba poblada por diferentes grupos que practicaban ritos de adoración a diferentes dioses en diferentes formas. Entonces, casi que era un lugar en el que cualquier comportamiento piadoso podría llegar a convertirse en la justificación para recibir un apelativo, un nombramiento como de digamos, de algún profeta o cualquier tipo de cosa, no necesariamente, digamos, de la fe que estaba profesando, obviamente, el grupo que andaba con Jesucristo. Pero aquí la pregunta interesante es esta, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí hay dos cosas interesantes y es en las dos preguntas que quise resaltar y vosotros quién decís que soy yo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando usted mira los conceptos, digamos, generalizados de ser un ganador, hay dos elementos que forman parte de ese concepto. Un elemento es tener un buen nombre, ¿sí? ¿Quién dicen los hijos del hombre que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, un elemento de ser ganador es tener un buen nombre en las redes sociales. Muchas personas creen que por acumular un montón de me gusta y cantidad de seguidores, entonces tienen un buen nombre. Y resulta que quién sabe qué. ¿Será verdad ese buen nombre? ¿Será muy cierto? La segunda pregunta es para analizar, listo, lo que digan los de fuera es un concepto, pero ustedes quién dicen que soy yo. Es decir, buen nombre, pero ¿ante quiénes? Con base en estos dos elementos, yo quiero que nosotros comencemos a reflexionar un poquito. Primer detalle, la pregunta la hace Jesucristo en un ambiente donde hay muchas posibilidades de ser nombrado como una deidad. Según lo que investigamos, esa era la realidad, digamos, religiosa de Cesarea de Filipo en ese momento. Y la respuesta, ¿no? Entonces uno dicen que ustedes es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Cuando yo leo esas respuestas, considero si había algún tipo de conocimiento, no sé, de por qué hablar de alguien que ya partió de este mundo y que está haciendo Jesús, ¿no? Esa es una pregunta que uno podría hacerse. ¿Yo por qué podría considerar que me encuentro con alguien y digo yo, ay, este de pronto es mi abuelo, de pronto es mi papá? No sé. ¿Qué me llevaría a mí a pensar en eso? En este momento yo digo absolutamente nada porque yo tengo un concepto de que el que se va de este mundo ya se fue.
Pero en ese versículo 14 hay algo que uno podría ponerse a pensar. Listo, Jesucristo pasa por alto, digamos eso, pero dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos lo que sucede con esta respuesta, ¿sí? Si usted lee Biblia, ¿no? Entonces dice que Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo que se lo pelean diferentes perspectivas religiosas, ¿no? Hay alguna perspectiva que dice que con esta respuesta Dios fundó una determinada doctrina religiosa. Ok, eso no es lo que yo quiero plantear con ustedes, no es mi enfoque ni mucho menos, sino que quiero resaltar un poquito esto de no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Increíble que este señor Simón, ¿cierto? Tenga una revelación que Jesucristo mismo se la reconoce. Y entonces de esa revelación llega un reconocimiento. ¿Y aquí qué es? Que Pedro, cuando recibe este reconocimiento, es porque, ojo con esta circunstancia, está recibiendo un conocimiento trascendente. Entonces, arriba encontramos una respuesta muy básica, ¿no? Hay unos dicen que ese eres Juan, que eres Elías, que de pronto uno de los profetas. Ok, pero ustedes quién dicen que soy yo. Entonces, aquí vemos a Simón reconociendo de manera trascendental una realidad que está frente a los ojos y me puso a mí a pensar entonces, ¿cómo es que nosotros muchas veces podemos estar viviendo una realidad trascendental frente a los ojos, pero nos quedamos con la realidad terrenal? Ejemplo, entonces, el Señor está con mucho deseo que nosotros estemos, digamos, en un momento de oración y simplemente nos enfocamos en no puedo dormir. Por ejemplo, el caso de que me ocurrió a mí mucho tiempo que no dormía y entonces era tiempo que yo dedicaba era a leer y entonces en algún momento alguien me hizo a mí la pregunta, hola, ¿y no será más bien que lo que Dios quiere es que te dediques a orar? Y entonces efectivamente mi vida fue cambiando en muchos detalles, ¿cierto? Cuando hay conocimiento trascendente, Jesucristo mismo aquí reconoce quién y de dónde proviene la respuesta de Pedro. Sí, no le dice, ay, oiga, usted es muy inteligente. Ay, claro, como usted mantiene conmigo para arriba y para abajo. No, o sea, no le dice eso. Le dice eso, se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ok, bueno, aquí el versículo que simplemente lo quiero dejar allí, de cómo Jesucristo, además de ese conocimiento, le entrega una responsabilidad. Bueno, base para ser ganador. Entonces, todo camino de ganador tiene una base, ¿cierto? Y entonces, a nivel, digamos, generalizado, cuando hablamos de formar un ganador, llegar a tener una entidad ganadora, tener una familia de ganadores, la mayoría de personas consideramos, por ejemplo, que ser ganador tiene una directa relación con el área financiera, ¿sí? Oiga, es que ese sí sabía hacer negocios, increíble, es que se nació con el don de hacer dinero, sí, es impresionante. Y entonces llegamos a pensar que eso es ser ganador. He escuchado muchas historias últimamente y me he dado cuenta que hay personas que tienen diferentes conceptos en relación con el área financiera y todas me desafían a aprender muchísimo. Otro aspecto para ser ganador, el desarrollo académico. ¿Quién va a creer que alguien de pronto porque logra diferentes títulos y va creciendo académicamente no es un ganador? Pues la mayoría de personas consideramos que felicidad, mire, ya logró tal nivel, ahorita ya se especializó y ahorita ya tiene tal otro nivel, qué maravilloso, no sé qué, no sé cuántas. Pero también hay muchas personas que cuando uno habla con ellos le dicen, no, yo tengo tales títulos, pero yo decidí, por ejemplo, montar mi negocio diferente porque lo que mi sueño era otro. Entonces se siente ganador en no necesariamente en conexión con su desarrollo académico. Relaciones sociales de reconocimiento. Esto sí que hace considerar ganador a muchas personas. Es decir, tiene un círculo de amigos de muy alto nivel, no es impresionante, nunca se va a varar porque como está relacionado con los que debe estar relacionado, entonces definitivamente, ¿no? Muchas personas siguen expresando, no, es que para lograr tales cosas se debe tener un contacto en tal sector de la sociedad y es muy importante aprender a relacionarse con esos niveles sociales y bueno, de todo tipo.
Y el tema de las relaciones sociales de reconocimiento muchas veces no necesariamente están conectados con las relaciones sociales significativas, que hoy con el seminario que estuvimos yo me puse mucho a pensar en eso, ¿no? Yo decía, de verdad, es decir, por temperamento, no todo mundo busca ni relaciones sociales de reconocimiento y no todo mundo busca relaciones sociales significativas. Es decir, habrá quien en este mundo con que tenga buena relación con papá, mamá y hermanos está feliz toda la vida. Pero hay quien en este mundo que además de tener buena relación con papá, mamá y hermanos, quiere tener relación significativa con otras personas, con otros niveles, digamos, de la sociedad. Y esto puede hacer sentir ganador tanto a la una persona como a la otra, ¿cierto? También ser ganador en muchos aspectos, las personas lo llegamos a relacionar con una vida saludable. Y aquí coloco el tema de la alimentación, es algo que ha sonado muchísimo, ¿cierto? La vida saludable, la alimentación, el cuidado del medio ambiente, conciencia ambiental, todo este tipo de cosas que nos desafían a renovar muchas disciplinas, muchos comportamientos, pero llega incluso a generar contienda en muchas familias donde si usted está comiendo un alimento que para el otro no es saludable, entonces ya viene el sermón pues de las 7 palabras y cómo está comiendo eso, todo ese tipo de cosas, pero vaya, háblele de un versículo. Logros deportivos, claro, que esto es un ambiente donde se habla de ser ganador. Y yo quiero preguntarles a ustedes, yo ahí les coloqué varias esferas, pero ¿cuáles me faltarían? ¿Cuáles podemos mencionar? ¿Qué otros elementos podemos relacionarlos con ser ganador? Porque hablamos de diferentes esferas, pero usted cuál otro podría mencionar además de estos. A ver, ¿quién levanta la mano y de pronto nos menciona? Mire, falta tal. A ver, Julie, que veo que levantaste la mano, bien pueda. De pronto, cuando lo relacionan con la belleza física. Bien, sí, con la belleza física. No, claro, es que es una pintota, claro que sí. Gracias, Julie Paulina. ¿Quién más quiere el otro ejemplo? Cuando es un tema laboral, cuando dice es el director, el subdirector, Un ascenso. sí. Sí, claro, claro que sí. Un ascenso. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algo más? Fíjense que una de las cosas que más ha hecho las empresas es generar ambientes laborales sanos, ¿no? Es impresionante cómo, digamos, a medida que voy reconociendo espacios con diferentes enfoques productivos y me doy dando cuenta, por ejemplo, que es más fácil encontrar la disminución, digamos, de una burocracia comunicativa en empresas de sectores que no promulgan ningún tipo de credo religioso, que en empresas que sí promulgan un determinado tipo de comportamiento religioso. Eso es algo que me ha sorprendido mucho. De ahí, para usted, por ejemplo, lograr, digamos, un proceso comunicacional en alguna entidad del sector religioso es casi que impenetrable. Y para encontrar una cita con, digamos, alguna autoridad que tenga que ver con el ámbito religioso, primero con el uno, con el dos, con el tres, hasta que por fin ya usted casi como que encontró. Pero hay empresas, digamos, del sector productivo que son tan asequibles, que de verdad hay tanta cordialidad y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? El tema de ser ganador es algo que nos debe desafiar a nosotros y coloco el ejemplo de la comunicación porque una de las características que de verdad puede llegar a una persona a hacerla convertir en un ganador es el aprender a comunicarse. ¿Por qué? Porque en un momento histórico donde la comunicación pareciera ser, digamos, sin ninguna posibilidad de interrupción, lo que menos está sucediendo es que haya comunicación con los cercanos. Hay todas las posibilidades de estar comunicándonos con cualquier persona en cualquier momento, pero todas las excusas para decir por qué no contestó la llamada, por qué no contestó el mensaje, por qué no tal cosa, todas las excusas, es decir, no hay tal de que la comunicación mejora, sino hay una disposición para estar atento a lo que el otro me quiere comunicar. Muy bien, dejemos esa parte allí y vamos a ir conectando un poquito, digamos, el ser ganador
con unos aspectos que en la Biblia nos pueden poner incluso a pensar en relación con esto. En Mateo 10 encontramos un momento de mucho gozo, ¿cierto? Cuando venían los 70 de una misión y venían con una actitud de ganadores. Y dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían felices, habían sacado demonios en orden de estatura, en orden alfabético, impresionante. Y les dijo Jesús, mire, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es como de esas respuestas como que les puso el polo a tierra, ¿no? Sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O un versículo también que han utilizado algunas personas para manifestaciones religiosas que han dejado mucho que pensar alrededor de la historia. Pero aquí Jesucristo dice el versículo 19 conectado con esta expresión, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí encontramos un elemento clave para iniciar una base para considerarnos ganadores. Usted podrá ver mil manifestaciones espirituales, podrá tener autoridad para muchas cosas que el Señor le haya delegado, pero nada de eso lo convierte a usted en ganador. Jesucristo aquí de una vez les coloca un parámetro. No, tranquilos, no se regocijen de que los espíritus se sujeten. No, señor. Si de algo usted se tiene que gozar, es que su nombre esté escrito en los cielos. Y entonces ahí pare un momentico y pregúntese, ¿su nombre sí está escrito en el cielo? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. Porque usted de pronto hoy podrá sentirse muy ganador por X motivo, Y motivo, Z, lo que sea, pero vaya y su nombre no está escrito en los cielos. Y entonces, si usted tiene la menor duda, reconozca a Jesucristo, reconozca que Jesucristo es el Señor y empieza inmediatamente la etapa ganadora de la vida de cualquier persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos del caballero que crucificaron al lado de Jesucristo y al lado otro? Podría yo pensar que Jesucristo estaba con un ganador y con un perdedor, porque hubo uno que reconoció que Jesucristo era el Señor y le dijo, oiga hermano, usted estará conmigo hoy en el paraíso. ¿Sí? Y entonces, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pues ese señor que reconoció a Jesucristo entró en línea directa al paraíso, quedó como ganador ante los ojos de todos los que estaban en ese momento de crucifixión. Eran unos perdedores, tres perdedores estaban ahí en la cruz, pero nadie sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo, aunque ya estaba escrito en la palabra. Entonces, ¿quién es verdaderamente un ganador? Aquel que como primera medida tiene su nombre escrito en los cielos. La semana pasada el tema se llamó Decidiendo. Y este tema lo fuimos terminando con un versículo que hoy quiero traer a recordación y es Filipenses 2. Y hablábamos de que si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, esta versión me gustó mucho. ¿Vale la pena pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y entonces hablábamos un poquito sobre este versículo, ¿no? ¿De verdad? O sea, ¿vale la pena? Porque es la pregunta que se le hace a cualquiera, ¿cierto? Y entonces es increíble, o sea, ¿realmente estimula pertenecer a Cristo? Acabamos de ver que usted no se alegre de mucho porque vea cosas maravillosas, espectaculares, no, alégrese porque su nombre está escrito en los cielos. Y como que tiempo después, el autor de esta carta le dice a la gente, oiga, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Si hay consuelo, ¿sí? Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo. Entonces les dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Realmente una de las cosas que por lo menos hoy aprendí con el seminario en el que estuvimos es que, oiga, si es posible la unidad en la iglesia, si es posible. ¿Cuándo? Cuando todos entendemos por qué el otro se comporta como se comporta, por qué se expresa como se expresa, porque es que Dios nos diseñó con necesidades legítimas.
Y muchas veces cuando por temperamento queremos suplir necesidades legítimas, nos encontramos con unas maravillas de hermanos en la fe que dicen eso es pecado, una necesidad legítima. Por ejemplo, recibir afecto, ¿no? Un afecto entonces legítimo, una necesidad legítima, quedarse a solas un rato. Y entonces, guardar silencio y quedarse a solas un rato. No, usted no puede porque usted tiene que estar y te obligan, entonces, terrible. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros muchas veces consideramos que la única razón es la que yo tengo, ¿sí? Y entonces somos muy dados a que solamente verdad y nada de misericordia, solamente justicia y nada de equidad. Bueno, un montón de cosas de desequilibrios cuando no conocemos los temperamentos. Entonces dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Veíamos en esto que una realidad, digamos, de alguien cuyo nombre está escrito en los cielos, es que va a entender varias cosas, muchísimas, ¿cierto? Pero entonces, la primera, digamos, no primera, o sea, una de las evidencias que va a hacer que usted sea un ganador es cuando usted aprende a ver a la otra persona como mayor que usted. Y esto es algo importante. Eso, digamos, como lo he estudiado tanto y he tenido que enfrentar, digamos, algunos perfiles humanos muy específicos en estos días, esto me ha tranquilizado. Es entender toda persona es mayor, o sea, es considerarla superior. Y entonces esto es bastante interesante. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque realmente su nombre está escrito en los cielos, ¿verdad? En Filipenses entonces continúa, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de... Ahí está. Entonces, si mi nombre está escrito en los cielos, voy a entender que hay consuelo, que hay esperanza en el amor de Dios, que las personas son valiosas, que necesitan espacio, que necesitan libertad para expresarse, es decir, empiezo a renunciar a lo que yo considero como privilegios. Muchas de las doctrinas en la iglesia nos han llevado a pensar que somos los príncipes de no sé dónde, y porque la palabra de Dios nos dice que somos real sacerdocio, entonces a mí me tienen que tratar como el príncipe, como el rey, como no sé cuántos, a mí no me da piojos, a mí no me da mal olor. Bueno, mentira, ¿sí? Jesucristo renunció a sus privilegios divinos. ¿A qué privilegios está dispuesto usted a renunciar? Entonces, cuando muchas veces nosotros nos creemos es que somos dueños de todo, de la verdad, del mundo, un montón de cosas, ¿cierto? Jesucristo renunció a sus privilegios divinos. Y una cosa, el nombre de Jesucristo no tuvo que ser inscrito en los cielos porque Jesucristo fue antes, durante, después. Todo fue hecho por Él y para Él, dice la Biblia. Entonces Jesucristo viene y dice, renuncio, me despojo con tal de que la humanidad sea salva. Eso es una maravilla. En cambio, usted y yo muchas veces no queremos para nada, o sea, un momentico, qué pena, pero es que yo soy hijo del rey. Y entonces dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí es el proceso, digamos, en el cual Jesucristo nos enseña cómo es que se hace un ganador. ¿Cómo es? Se humilla a sí mismo, muere, ¿cierto? No estoy hablando, el único que tenía que morir allí en la cruz era Jesucristo. Ahorita no es que, ay, no, ya están invitando a sacrificios, no, nada de ese tipo de cosas, sí. Muere, pero el que lo eleva al máximo honor es el Padre, ¿de acuerdo? Es el Padre lo eleva. Es de las cosas que nosotros tenemos que entender. Indudablemente ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Es increíble. Y todo esto es para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Es muy importante.
Entonces aquí el enfoque para ser ganador es abrazar la cruz. ¿Es usted ganador? Perfecto. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito en los cielos. Ah, qué bueno, amén, gloria a Dios, aleluya, perfecto. Ya que su nombre está escrito en los cielos, ¿usted es capaz de ver a los demás como superior a sí mismo? Ya que su nombre está escrito en los cielos, ¿es capaz de ser fuente de consuelo y amor para otros? Ya que su nombre está escrito en los cielos, ¿usted es capaz de humillarse a sí mismo? ¿Es capaz de abrazar la cruz? Entonces, el enfoque para ser ganador es pertenecer a Cristo. Eso sí es un enfoque para ser ganador. ¿De acuerdo? Al pertenecer a Cristo, entonces se da la posibilidad de tener comunión en el Espíritu, que este detalle lo aprendí mucho estudiando, y es que cuando usted tiene comunión con otras personas y esa comunión es en el Espíritu, nada va a romper esa comunión, ni la distancia, ni una diferencia de opinión, nada, ni porque es que como yo soy sanguíneo y usted es flemático, entonces no nos llevamos bien carreta. ¿Sí? Cuando la comunión es en el espíritu, nada la rompe. Independiente de las decisiones que Exacto. tome el otro. Independiente, voy a Que se respetar la equivoque. decisión del otro. Si usted no Que se se equivocó, equivoca, yo le que digo no se a mis equivocó. hijos, mira, que yo tenga esta actitud no quiere decir que estoy de acuerdo, pero te amo. Es lo más importante, ¿ya? Pero es que en la iglesia nos hemos otorgado un derecho de, ay, no, es que ya no, entonces ya no lo quiero ver, ya no, qué pena, es que no, ¿cómo que la comunión se rompe? No era en el espíritu, era una comunión de preferencia, o era una comunión denominacional, o era una comunión, qué sé yo, ay, no sé, cualquiera otra, pero en el espíritu al menos no, porque si es en el Si está espíritu, de acuerdo en no alguna se rompe. norma, Ujú, algo esa, así. correcto. Pertenecer a Cristo nos lleva a ser fuente de consuelo en amor. Yo creo que esa es una de las exhortaciones que el Señor a mí me ha dado en mi más de medio siglo en este mundo, porque creo que ser, digamos, fuente de consuelo a veces es como intentar taparle la realidad al que está en dolor y eso no está bien. No está bien, es un error que he cometido y el Señor me ha ido disciplinando mucho en eso. Ser fuente de consuelo en amor realmente es respetar al otro en su dolor, en su perspectiva del dolor. Así el otro tenga una percepción que a mi parecer esté errada, yo puedo acompañarlo en su proceso hasta que salga de su percepción. Es decir, el consuelo en amor no es venir a vaciar al otro que está bien mal. Y entonces, claro, eso sí que me pasó. Y entonces uno en una situación es que tiene que orar, es que tiene que, por favor, ¿sí? Hay momentos en que la persona necesita soledad, necesita tranquilidad o solamente necesita que usted se siente allí con él o con ella y ya, ya, Le da un vaso de agua. correcto, ya. Eso a veces es lo que Espacio la para persona pedir. necesita. Que sí, fíjense que, bueno, eso los cuento ahora cuando termine la grabación. Ahorita les cuento, me dejen olvidar. Corazón lleno de ternura. Ay, yo a veces le digo a Dios, ay, no, esa vaina sí a veces es como bien tremenda porque a mí me ha tocado pues conocer la ternura de no sé de qué manera, pero es que no es fácil. Yo conozco a veces personas tiernas que yo digo, ay, no, como que tanta miel, ¿cierto? Y entonces resulta que sí se necesita, cuando perteneces a Cristo, esa comunión en el Espíritu no se rompe. Tu consuelo es basado en el amor, pero también el corazón está lleno de ternura. Y entonces me decía el Señor, pero mira, a veces ¿qué sientes cuando ves un cachorrito? Y yo, pues eso, y yo, entonces sí hay idea de lo que es ser tierno. Sí me hago entender. Entonces, por ejemplo, Dios es muy lindo, porque si uno ve cualquier cosa hermosa en la vida, ahorita que hemos buscado espacios para un congreso que tendremos, Sí. entonces he visto unas cosas hermosísimas. Yo le decía a Dios, ¿cómo este Quindío es tan hermoso? Qué tierra tan linda. De verdad, hermoso. Muy bien. ¿Aquí qué pasa? Cuando pertenecemos a Cristo, cuando nuestro nombre está inscrito en los cielos, mire, toda persona será importante para mí. Toda persona. No habrá una persona a la que yo diga ese es un tal por cual. Ese es un, ¿qué? Bueno, que no tiene gracia. Ese es un desgraciado. ¿Sí? Dios. Sino nada, O que absolutamente no va a nada. cambiar, o Toda que persona, eso es que acabas de es decir, mala importantísimo. persona, Porque a veces de cristiano, no, ese no cambia eso y ya. No, que por eso le pasa lo no, que le pasa, que correcto. hasta me gozo, lo que Sí, sea. cristianos diciendo, no me alegra, pero me da un fresquito.
Entonces, ¿cuál consuelo en amor? Ninguno. ¿Cuál? Así somos, de chéveres. Cuando hablamos de enfoque para ser ganador, entonces esa pertenencia da un reflejo, es decir, cuando usted tiene una pertenencia, hasta su distintivo se nota en la distancia, ¿cierto? Ya sea un equipo deportivo, una empresa, el distintivo de la empresa, qué sé yo. Entonces, si usted pertenece a Cristo, pues usted tiene que reflejar algo. Usted no puede pertenecer a Cristo y andar reflejando al diablo, como raro. Sea, como raro. ¿Cómo que usted tiene el nombre escrito en los cielos y Está cuando sellado. el sol le da de frente se le ven dos cachos acá? Muy raro. O sea, Sellado. pensando pues en cómo ilustran a veces al demonio, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso. Reflejo de un ganador. Ah, esto me encanta. Si usted pertenece a Cristo, usted va a reflejar a Cristo. Por lo tanto, usted no recibe humillación de nadie. Entonces usted va a sacar pecho. Nadie me humilla. ¿Sabe por qué nadie lo humilla? Porque al igual que Cristo, Él se humilló a sí mismo. Usted aprende a agachar la cabeza. Ahí sí nadie lo va a humillar. Y esto me encanta. Nadie lo humilla a uno. Claro, Jesucristo un día dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Entonces, eso. Y además dice la Biblia que es bueno ser humillado. Además, el salmista dijo, bueno, me es haber sido humillado, lo he entendido. La humillación sirve bastante, o sea, para aprender muchísimas cosas, pero la que uno mismo dice, agacho la cabeza acá. Se humilla a sí mismo, por eso no recibe humillación de nadie. Se humilla delante de Dios. ¿Cómo es humillarse delante de Dios? Usted dirá, ¿es orar arrodillado todos los días? Hágalo, perfecto, ok, pero humillarse delante de Dios es decir, con todas tus vicisitudes, todas tus perversiones mentales, todas tus inquietudes y decirle a Dios, este soy yo. Tener ¿Por qué te vestido. lo puedo decir? Porque es que te pertenezco. Porque es que mi nombre está escrito allá, entonces yo qué me voy a andar ay, ¿cómo es? Máscara. Máscaras delante de ti. Nada es tan valioso. Eso es algo también interesante. Jesucristo mismo, según el versículo, dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y igual, increíble. No, 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 de verdad, Ni ¿cómo que su no? divinidad Ni lo su ató. divinidad lo ató, o sea, increíble. Entonces, el reflejo de un ganador es que es obediente al Padre, porque nada es tan valioso por encima de obedecer al Padre. Entonces ahí se descarta toda religión. Es decir, cuando el Padre incluso te dice, como cuando pasó con Israel, que le dijo, mire, quédense en Babilonia más bien, compren casas allá, se los decía a través de Cultiven. Jeremías, cultiven allá y como Tengan que, hijos. ¿cómo Dios les va a decir a ellos que se queden en Babilonia? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué razón? ¿Sí? Y no, no es que tengo un plan. Y efectivamente los que se quedaron fueron los que Dios bendijo, ¿sí? Entonces, increíble, solamente la obediencia al Padre, solamente la obediencia al Padre. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Que Dios exalta a esa persona. Porque sí, Dios es el legislador, entonces como legislador absoluto le puede decir a usted un día, mire, pilas, quiero que haga esto. Y entonces usted, y caramba, ¿sí? Obviamente él no va a poder negarse a sí mismo, pero en el caso de Israel les dijo quédense acá y efectivamente cumplió. Espero que vayamos bien. ¿Ya durmieron? Que veo unas cámaras cerradas, pero bueno, espero que no se hayan dormido. Yo les pregunto, ¿cuál podría ser la pérdida más grande que podríamos tener? ¿Cuál podría ser una pérdida muy grande, Fabiana, para ti? ¿Cuál podría ser una pérdida muy grande para Juan Antonio? A ver, Fabiana, una pérdida muy grande, Fabiana. A mis hijos, Claro que sí. a Juan mis nietos. Antonio, ¿para ti qué sería una pérdida muy grande? Abre el micrófono, Juan, para que te escuchemos, que es que tienes el microfonito cerrado. Yo diría que una pérdida muy grande sería perder la salvación. Muy grande, claro que sí. Gracias, Juan Antonio. Griselda, ¿cuál sería una pérdida muy grande para ti? Yo creo que los hijos y la salvación como que no la pierde, pero sí tendría uno como la duda, digamos. Claro que Está sí. Claro, para mí el tema de los hijos, yo digo, ay, Dios mío, eso es algo muy tremendo. Gracias, gracias por esos ejemplos. Claro que sí. Una pérdida muy grande, muy grande. Si yo les coloco estas imágenes que están acá, pensamos en Valencia, No. España, ¿sí? Y entonces todo lo que ha sucedido, o por lo menos en esta semana aquí en Santa Marta fue que hubo también un deslave, mucha gente perdió sus casas, han habido diferentes cosas,
clima Bastante está alta arrasando por todo continente. lado, una cosa impresionante. Y entonces yo cuando veo este tipo de noticias, yo siempre pienso, uy, Dios mío, digamos, aquí en Armenia me he encontrado con personas que vivieron el terremoto que sucedió acá y algunos me han contado que todos sobrevivieron, pero otros me han contado cómo perdieron a sus seres queridos. Y entonces yo digo, Dios, ¿qué puede ser una pérdida grande, cierto? Viendo las noticias, alguien decía, lo perdimos todo, absolutamente todo lo perdimos. Pero cuando me encontré con toda mi familia, entonces dijimos, no hemos perdido nada. Eso decía la señora, y yo decía, sí, esa es como una perspectiva, o sea, perder lo material, fue madre, pero perder un ser querido es algo muy doloroso. Hablé con un padre y una hija empresarios, y entonces me compartieron que yo los conozco en un negocio que a mi perspectiva muy, digamos, deslumbrante y cuando me contaron la experiencia de cómo se les quemó la sede principal que tenían, que era un edificio lujosísimo, y entonces se les quemó absolutamente todo, y que tuvieron que empezar desde cero. Y entonces el Señor me decía, ¿sabe una cosa? Dios es tan grande que no permitió que ese incendio iniciara cuando estaba la gente, porque por donde se inició el incendio, nadie había podido salir. Nadie. Entonces, lo que ellos decían es, no hemos perdido. Entonces, lo he escuchado dos veces, uno en las noticias y otra vez, y yo decía, Dios mío, ¿qué será lo que es pérdida para uno, cierto? Estas personas en Valencia han perdido muchas cosas uno dice, wow, o sea, una cosa impresionante. ¿Qué es perder, verdad? Cuando vamos a la carta a los filipenses, vemos que el autor dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta es una expresión muy clara porque él estaba hablándole a un grupo de discípulos a quienes les estaban diciendo, si usted no se circuncida, usted no es cristiano, ¿sí? Entonces, por eso habla de la mutilación del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también de qué confiar en la carne tengo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Este es muy tremendo el autor, ¿no? Primero aborda acá el tema de, oiga, pilas, o sea, tengan cuidado con esos que les están diciendo que tienen que adicionar a su salvación tal cosa, ¿cierto? Porque es que nosotros, los que servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne, en la carne somos la circuncisión. Me pone a pensar a mí de qué es lo que hace que usted realmente se sienta apto para servir al Señor. ¿Qué necesita usted para ser apto? Para creer que usted puede incluso edificar a otros. ¿Qué? Que haya alguna confianza en la carne, un título, qué sé yo, no sé, ¿cierto? Porque el apóstol aquí les dice, mire, pues si es de confianza en la carne, yo tengo de qué confiar, me dice. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. El tipo era, o sea, así súper clarísimo, o sea, me van a venir a mí a decir de que yo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y este es un concepto de pérdida que revoluciona. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí tenemos un concepto de ganador impresionante. ¿Ganador por qué? Ah, porque mire todo lo que tendría para ser ganador. Circuncidado, fariseo, nacionalidad doble, o sea, una cosa impresionante, pero dice, no, para mí eso es pérdida. ¿Por qué? Porque es que yo quiero conocer el amor de Cristo. Los he llegado a considerar basura, dice en la otra versión. Aquí lo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, cuando uno mira un montón de escombros y cosas y entonces llegar uno a considerar basura aquello por lo cual se esforzó tanto, no creo que sea tan fácil, ¿cierto? Pero sí, en el caso del apóstol Pedro, sí, no, este es Saulo, sí, Saulo Pablo, en el caso de él dijo, mire, yo esto lo llegué a considerar basura con tal de conocer a Cristo.
Esto es un ejemplo de ganador. ¿Qué llega usted a considerar basura si usted quiere conocer al Señor? Esto, ¿sí? Las estimo como pérdida. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Increíble, alguien le diría, usted está loco. Usted con todo eso, usted puede ser, mejor dicho, qué sé yo, el decano de la universidad. Usted puede tener una posición impresionante. ¿Cómo van a ir a decir que eso es basura? Esto es una perspectiva diferente. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este es el aspecto de ganador. Dice, lo más claro es que si voy a ser ganador no es por mi propio proceso, no. No, 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 sino por la fe. O sea, ahí sí soy ganador. Porque si llego a crecer es por la fe. Porque es por la fe a través de lo que hizo Cristo, ¿sí? Y entonces lo conoceré, incluso llegaré a participar de su resurrección, no que él esté dudando allí, no para nada, sino que él quiere hablar de plena identidad con el Señor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál puede ser la base para considerarte ganador? ¿Cuál será? Los ahorros que tienes, el buen nombre que tienes, el esfuerzo que has tenido. ¿Esa será la base para ser ganador? ¿Sí? ¿O lo que no has logrado? Entonces, yo los quiero dejar hoy con esto. El camino de ganador, ¿sí? Camino de ganador, el que transita el camino de Cristo. Ese sí es el camino de ganador. Entonces, ¿quieres ser ganador? Empieza a considerar la posibilidad de transitar el camino de Cristo.